¿Sabías que el cáncer de seno es el cáncer más común a nivel mundial y al cual se le acreditan más muertes, debido a que cada 50 segundos alguien muere en el mundo por esta enfermedad? Una de cada 8 mujeres en algún momento de su vida será diagnosticada con cáncer de mama. Por eso, el conocimiento es poder y es muy importante que todos los hombres y mujeres en el mundo entendamos y sepamos la importancia de la prevención temprana del cáncer de mama, ya que puede literalmente ser la diferencia entre la vida o la muerte. Hola, mi nombre es Jimena Nardelli, soy colombiana, vivo en los Estados Unidos hace más de 14 años. Estoy casada, tengo una hermosa hija de 6 años y a mis 40 fui diagnosticada con cáncer de seno. Hoy quiero contarles mi historia. Esta es mi historia. ¿Cómo supe que tenía cáncer? Bueno, mi esposo y yo teníamos programado un viaje en el verano del 2018 y yo estaba muy juiciosa, haciendo deporte, con mi alimentación para poder estar lo más delgada que pudiera para ese viaje. Pero yo notaba que aunque estaba delgada, estas partes laterales de mi busto estaban inflamadas, se veían inflamadas, no me dolía, no sentía bolitas, no sentía nada, simplemente me veía inflamado y me molestaba con las blusas, ciertas blusas me molestaba y cada vez lo veía como más inflamado. Yo desde mis 35 y después de haber tenido a mi hija todos los años muy rigurosamente me hago mis mamografías y exámenes pertinentes debido a que mi hermana cuando yo tenía 35 años fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama. A partir de ese momento todos los años me hago mis exámenes rutinarios y ya se acercaba la hora, entonces pedí mi cita con mi ginecóloga para que me examinara, me hiciera el examen en general y luego me remitiera a mi mamografía. En esa cita mi ginecóloga me examinó, dijo, pues yo no veo nada diferente, no veo nada abnormal, pero de todas maneras para que estés más tranquila, además de tu mamografía, voy a recomendarte un sonograma en la parte de axilar. Llegó el momento de mi mamografía, me hicieron la primera toma, un examen común y corriente, normal como lo hacen. Me dijeron espera acá porque tenemos que mostrarle esto a la doctora para saber si tenemos todo lo que necesitamos. Volvieron como a los 15-20 minutos, me dijeron necesitamos hacerte otra prueba con otra máquina en otras posiciones. Yo ok, hicieron las pruebas, me dijeron nuevamente espera un momento, vamos a mostrarle a la especialista. Tercera vez llegaron las enfermeras nuevamente y me dijeron tenemos que hacerte una prueba más, hacer con las mismas posiciones pero un poco más intenso. Ya empecé como a preocuparme, me hicieron nuevamente las pruebas y me dijeron ok, ya viene la doctora y te va a hacer el sonograma. Llegó la doctora, me hizo el sonograma y me dijo, la parte de aquí definitivamente veo algo abnormal, hay 4 o 5 bolitas que veo como anormales con una forma diferente y además veo en la parte inferior del seno, veo como unas bolitas que están demasiado grandes. Para poder descartar cualquier tipo de posibilidad necesito que te hagas una biopsia con agujas. Le dije, doctora, tengo que preocuparme, debería preocuparme. Entonces me dijo, no quiero que te preocupes, pero tampoco quiero que te despreocupes. Hasta que no tengamos una biopsia con agujas, no podemos saber un resultado más acertado. Yo viajaba, eso fue un viernes, yo viajaba literalmente el lunes a Grecia. Entonces le dije, debería cancelar el viaje y me dijo, no. Si hay algo que se te viene, si es algo que no es normal, el proceso que vas a vivir de aquí en adelante, tu vida va a cambiar bastante y va a ser un proceso muy largo. Entonces más bien ve, disfruta, relájate y cuando regreses hacemos la biopsia con agujas. Salí un poco preocupada, le dije a mi esposo, no sé si debo preocuparme. Él me dijo, tranquila, vamos a disfrutar el viaje, no te preocupes, eso seguramente no es nada serio. Y así fue, fuimos a nuestro viaje. En esta ocasión me disfruté lo que más pude, todas las playas, los lugares, las personas, los momentos. Me traté de conectar lo que más pude con la naturaleza, porque no sabía si iba a volver otra vez a vivir la experiencia o no, cómo iba a cambiar mi vida. Pero hay algo curioso, desde un principio siempre supe y había algo dentro de mí que me decía que como que algo iba a pasar.
Regresamos de nuestro viaje, llegó el momento de la biopsia con agujas. A mí nadie me había dicho pues que eso era doloroso y que es un proceso, más o menos duras 2 días en que te recupere porque te queda dolorido el busto, el seno y queda totalmente morado donde te hacen las pruebas. Te ponen un marcador, es como un alambrito, algo metálico que ponen ahí para poder determinar en qué área exactamente hicieron la prueba. Para los resultados, dependiendo del resultado, sepan exactamente dónde hicieron la prueba. Y me dijeron, ok, ahora solamente queda esperar que la radióloga y la especialista puedan darte la respuesta. Llegó el momento de la llamada. Yo estaba en casa, mi doctora, la especialista me llamó. La doctora me llamó y me dijo, Jimena, es un buen momento para hablar. Y le dije, sí, estoy sola, puedo hablar. Y así, sin anestesia, me dijo, tienes cáncer. Para mí fue como que el tiempo se paralizara, pero al mismo tiempo fue una película en cámara rápida. Se me pasó en ese instante toda mi vida en mi mente. Quedé como paralizada, quedé en shock, no sabía qué hacer, me temblaban las manos, me temblaba como el cuerpo. Ella me seguía hablando y me seguía hablando, yo quedé como desconectada. Cuando ya volví otra vez en mí, le dije, bueno doctora, un momento por favor, inglés es mi segundo idioma, ¿me puede por favor explicar con palabras muy sencillas qué es lo que tengo? Entonces me dijo, sí, esto es lo que tienes y definitivamente vemos que el tamaño del tumor es demasiado grande, tenemos que actuar muy pronto. Entonces mi recomendación es, te voy a dar el nombre de 3 doctores especialistas para que analices con cuál te quieres ir y tomes una decisión y vayas a la cita. Ellos te dirán exactamente qué es lo que va a pasar, el procedimiento a seguir y cuál es el diagnóstico con mayor detalle. Colgué y empecé a llorar y lloraba, las manos me temblaban, sentía como esa sensación dentro de mi cuerpo, quedé fría, no podía hablar, se me hacía un nudo en la garganta. Cuando me calmé, a la primera persona que llamé fue a mi esposo y le dije, no tengo muy buenas noticias. Me dijo, ya voy para allá. Me tomó más o menos una media hora calmarme, no podía contener el llanto, no podía hablar. Pensé y dije, quiero tomarme el tiempo para poder procesar todo esto que estoy sintiendo y estoy pensando. No le quiero contar a nadie, no le conté ni a mi hija, a nadie. Yo quería, al momento de contarle a mi hija, quería educarme y saber cómo se lo debería contar, cuál era la mejor forma de contárselo. A mis padres, desafortunadamente, en ese mismo instante, mis padres estaban acompañando a mi hermana, ella vive en España, en el proceso de su cirugía de mastectomía, porque por segunda vez fue diagnosticada con cáncer. Entonces ella estaba en todo el proceso de la cirugía en ese instante. Y yo pensaba, ¿cómo les voy a decir yo ahora? A pesar de que mi hermana no solamente ha pasado por esto una vez, sino ya la segunda vez. Y en este instante justo están allá. ¿Cómo les voy a decir ahora que yo tengo cáncer? Me tomé mi tiempo para procesar todo y quería estar segura de qué era lo que exactamente yo tenía. Entonces tomé la decisión de contarles después de mi cita con el especialista. El momento de la cita con mi especialista, yo fui bendecida, me fui por una doctora espectacular, de verdad fue un angelito puesto en mi camino. Ese día fui con mi esposo, yo no tenía mucha idea de lo que era el cáncer, lo que sabía por el lado de mi hermana, pero realmente uno a fondo no sabe, uno sabe algo muy superficial de lo que es el cáncer. Fue una cita casi de 3 horas, te dan toda la información y te dicen esto es lo que tienes, esto es lo que debes hacer, esto es lo que va a pasar, necesitamos hacer, procesa toda la información, necesitamos programar todo. Fue una cita, unos sentimientos encontrados, fueron muchas emociones. Además de toda la información que te están dando, el diagnóstico como tal es el sentimiento de que tengo cáncer, ¿qué voy a hacer? Siempre el temor de estás luchando con tu vida, realmente a partir del momento que te dicen cáncer, tú estás luchando con tu vida
y seguirás luchando hasta el momento que Dios decida que es tu último día. Literalmente ella me dijo, mira, el tamaño del tumor es demasiado grande, tenemos que actuar lo antes posible. Mi tipo de cáncer y el diagnóstico que yo tuve fue carcinoma ductal invasivo. Todo mi proceso fue mastectomía, luego tuve 16 sesiones de quimioterapia, 21 sesiones de radioterapia y mi tipo de cáncer es hormonal positivo, por lo tanto debo continuar con mi tratamiento por 5 años. ¿Qué fue lo que más me ayudó durante todo el proceso? Bueno, fueron muchas cosas, muchos factores en juego, pero yo creo que lo más importante para mí fue, desde el momento que recibí la llamada de que tenía cáncer, lo más importante y lo más en mi motivación fue mi hija. Mi hija hasta ahora tiene 6 años y pues estaba muy chiquitita, tenía en ese entonces 5. Y yo decía, yo quiero ser una mamá presente, quiero ver a mi hija crecer, tengo que estar fuerte, tengo que sacar fuerzas de donde no hay, porque tengo que luchar por mi vida y mi hija me necesita. Yo quiero verla crecer, ser una mujer feliz, quiero llegar hasta viejita con ella. Ella fue mi motor, ella fue realmente mi mayor motivación. Ella fue mi todo, ella fue mi luz de esperanza, ella fue mi foco, ella fue mi motivación, ella fue la decisión de levantarme todos los días de mi cama, inclusive los días que no sentía y que no quería levantarme de mi cama, porque físicamente son miles de cambios que tu cuerpo pasa por todo el proceso. Y como la razón de sonreír y de lucharlo, inclusive cuando no tenía fuerzas, cuando sentía que no tenía motivo para sonreír, ella me recordaba todos los días que ella era mi motivo y razón para sonreír y ver las cosas de una forma diferente, inclusive cuando no sentía que no podía hacerlo. También mi esposo fue un esposo maravilloso durante todo este proceso, me apoyó, me acompañó, no hubo una sola cita que él no estuviera al lado mío. Él fue mi roca, digámoslo así, el que tomó mi mano. Mi familia, mi hermano, mi familia desde la distancia fue maravillosa. Mis amigos fue importantísimo durante todo el proceso. Me ayudaron, me apoyaron. Es muy importante rodearse de todo ese cariño de familiar y de amigos. Ahí es cuando uno se da cuenta realmente de la importancia de la unión familiar y de la amistad real. Yo en general puedo decir lo que me ayudó mucho, además pues de toda la parte familiar y de mi hija, y creo que es la medicina más importante para cualquier tratamiento, cualquier tipo de cáncer, cualquier enfermedad que la persona esté pasando, es la actitud. Al principio empecé a sentir por qué me dio cáncer, por qué yo, por qué tal. Me duró poco, realmente después dije, bueno, ¿para qué? ¿Para qué el cáncer ha llegado a mi vida? ¿Qué es lo que debo aprender con todo esto? Y cuando hice ese cambio en mi mente y en mi corazón, todo cambió. Absolutamente todo cambió. Fue algo mágico, realmente. Sacaba fuerzas de donde no tenía. Cada quimioterapia la tomé como una bendición. Me levantaba en las mañanas y decía, gracias Señor por un nuevo día. Gracias Señor por todos estos tratamientos que me están dando. Gracias porque toda esta medicina y estos químicos, a pesar de que me están haciendo muchos cambios y deteriorando mi cuerpo de mil maneras, me están sanando y me van a sanar. Y de esto voy a salir. La actitud para mí es vital. Tienes que cambiar la mentalidad y ahí es cuando uno se da cuenta realmente que la vida puede cambiar en un instante. Nadie está preparado para que le digan a uno que tiene cáncer. Nadie está preparado para vivir este tipo de situaciones y
y retos en la vida, pero también nadie sabe qué tan fuerte es uno hasta que los está viviendo. Hoy, ¿qué me ha enseñado el cáncer? El cáncer me ha enseñado que la vida es una y que hay que vivirla intensamente, que realmente lo que importa es el ahora, el hoy, el presente, porque mañana no sabemos si va a llegar. Entonces hay que vivir intensamente y me hice una promesa de vivir intensamente, obviamente dándome la oportunidad de sentir todo lo que estaba sintiendo y como todo ser humano, de vivir emociones y mezclas de emociones que uno no sabe que están adentro. Diosito siempre estuvo al lado mío y me puso miles de ángeles alrededor, con doctores, personas, momentos. Hoy es mi primer video, este canal lo he creado debido a que durante todo el proceso de mi cáncer me di cuenta que no hay muchas personas que cuenten la historia y como que cuenten el cáncer, no solamente explicando qué es el cáncer, sino todo lo que esto implica, las emociones, los momentos, cómo debes estar preparado, qué es realmente una quimioterapia, qué es una radiación, qué es lo que pasa, qué debes llevar, qué no debes llevar, qué puedes posiblemente llegar a pasar. Cada cáncer es totalmente diferente. Quiero poder compartir mi historia porque sería muy feliz si por medio de mi historia puedo cambiar la vida de alguien, puedo ayudar en la vida de alguien con mi testimonio. Entonces, a partir de hoy, cada semana voy a estar subiendo un video hablando de todo un poco. Por favor, es importante y quisiera pedirles que si conocen a alguien, si tienen una hermana, una prima, una amiga, si tú o tu mamá, tu hermana, amigos están pasando por esta situación y luchando con esta enfermedad, por favor no olvides compartir este video y escríbanme en sus comentarios de qué les gustaría que hablara, qué preguntas tienen, de qué les gustaría que hiciera videos, porque la idea es que soy un libro abierto y me encantaría poder compartir desde mi experiencia lo que ha sido para mí todo el proceso durante este año y medio de mi vida. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Gracias por escuchar y por abrir tu corazón y por permitirme contar mi historia y conectarse conmigo. Y esta es mi historia. Aquí termina mi historia. Este es el comienzo de una vida más allá del cáncer. Gracias.